A pesar de que hay muy pocos estudios sobre el tema y en México apenas se está realizando el primero, se calcula que 5 de cada 100 habitantes de este planeta son asexuales, es decir, que tienen muy bajo o nulo deseo sexual hacia otras personas. En una sociedad en la que el sexo está implícito en todo lo que nos venden y en la forma en la que nos relacionamos, hablar de asexualidad pareciera una blasfemia, pero ¿saben qué? No lo es. Estamos ante una realidad, eso sí, muy poco común, pero que existe. De hecho, las personas que se reconocen como asexuales se dieron cuenta de su condición a muy temprana edad. Lo que sí es muy común es confundir la asexualidad con el celibato, cuando en realidad nada que ver. El celibato busca controlar o reprimir los impulsos sexuales. Hagan de cuenta como los sacerdotes, igualito. Y en la sexualidad, ese impulso o deseo sexual simplemente no existe. Por otra parte, asegurar que la condición asexual es una patología, enfermedad o problema es echar por la borda décadas de trabajo e investigación sobre diversidad sexual. Para entender esta condición humana, debemos partir de la siguiente reflexión. Lo que está bien para mí no tiene que estarlo para los demás y viceversa. Yo soy Eduardo Iniesta y esta noche quiero presentarles a personas que viven su asexualidad fuera del closet. Señor Lalo Iniesta. Ok. Bueno, les comento que la asexualidad no es tan poco común como muchos pensaban, incluso un servidor antes de hacer esta investigación. Para poder encontrar asexuales, platiqué con un promedio de 25 personas que se consideraban asexuales en el Distrito Federal, de los cuales... ¿25, Lalo? 25, no son tan poquitos. Y de los cuales... Y además, te dejamos esta tarea hace una semana, encontraste 25 en una semana. No sí, créeme que tuve muchísima ayuda del Instituto Mexicano de Sexualidad, pero fuimos descartando a la mayoría porque una característica de los asexuales es que o son muy tímidos, completamente introvertidos, o son como muy guerrilleros, como que conflictivos sería básicamente la palabra. Había otros que no eran asexuales, tenían un trastorno obsesivo compulsivo con la limpieza, por lo tanto el sexo les daba asco. Eran personas que ni siquiera podían salir a la calle sin utilizar guantes o tapaboca y que se lavaban las manos en promedio unas 70 veces al día. Entonces, esas personas... pero eso ya es otra cosa. A ver, sí, concentrémonos. Eso no califica como asexual. De los asexuales 100% identificados desde muy temprana edad, conseguimos el testimonio de Karina. Ella tiene 25 años y por los problemas de la distancia en la Ciudad de México, la tenemos en estos momentos en la línea telefónica. Karina, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Y también la parte masculina de la sexualidad, porque pareciera ser que los hombres, seamos gays u heterosexuales, tenemos la obligación de que nos guste el sexo y entre más tengamos, más hombres somos, inclusive si eres homosexual. Y tenemos la parte de la sexualidad desde el punto de vista del varón y tenemos a Jesús. Jesús, muy buenas noches. Hola Jesús, ¿me escuchas? Sí. Ok, ¿podrías saludar al público de la tercera emisión de Hoy por Hoy, por favor? Sí, buenas noches, gracias por la invitación. Ok, y también en México el único estudio que se está realizando en estos momentos, antes de que de este estudio no hay nada, se realiza a través del Instituto Mexicano de Sexología y nos acompaña su directora de investigación, nuevamente Paulina Millán. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Paulina, qué gusto de nueva cuenta en W. Igualmente. Salvador, ¿por dónde quieres que empecemos? ¿Cuándo descubre uno que puede ser que simplemente califique como asexual, Karina? Pues, bueno, desde mi punto de vista y en mi experiencia, yo me di cuenta de que era sexual desde siempre. Siempre lo supe. Desde antes de saber qué era el sexo, desde antes de saberme... Uy, se cayó alguien. Sí, pero... Tenemos a Jesús también en la línea. No, Hola. se cayó Jesús. Ah, ok. Tenemos... Está Karina. Ah, Karina, ¿podemos continuar, por favor, Karina? Sí, como te decía, yo desde siempre me supe asexual, desde antes de saber qué era la sexualidad en sí. Supe que había, no sé, hay una vocecita interna que te dice, tú eres distinta. Estoy hablando de los 4 o 5 años, yo ya me sabía distinta. Pero es algo que no ubicas sino hasta que ya sabes lo que es el sexo, ya sabes que existe la atracción sexual, ya sabes todo eso. Es cuando yo me supe asexual, que fue a los 19 años aproximadamente. Vamos a ir a un corte, regresamos, pero todos podemos hacernos la misma pregunta. ¿No será que somos asexuales?
Regresamos, estamos en Hoy por Hoy. Y aunque yo estoy en Ciudad Juárez, todo el mundo ya está pensando en que hoy toca, decía Inger Díaz Barriga, y por supuesto ahí viene el 14 de febrero, pero hay relaciones en donde no toca. Ya nos decía Karina cómo descubrió a los 19 años que era asexual. ¿Ya recuperamos la línea telefónica con Javier? Con Jesús, ya lo tenemos en la línea, Salvador. Jesús, discúlpame, Jesús. Sí, aquí está. ¿Tú cómo descubriste que eras asexual? La primera idea de que yo tuve algo raro, que algo diferente conmigo, la noté en mi primer empleo. Eso habrá sido como a los 20 años, probablemente. Allí los compañeros, pues es una empresa donde trabajamos únicamente hombres, todos somos hombres. Entonces eso evoca la clásica película de Isla de Hombres Solos, donde apenas va pasando alguna mujer y todos pierden el juicio, ¿no? Completamente. Entonces lo que yo noté diferente fue que pues los compañeros me incitaban a que yo viera a las mujeres, a que las viera igual que ellos. Y no solamente las guían pasando, a veces también la pornografía que traían en los celulares. O simplemente abrir el periódico tras comer, al terminar la cena. Entonces yo lo que noté diferente en esto fue que yo, pues no, al principio creí que era una baja de líbido o que simplemente es cuestión de gustos, ¿no? Algunas personas tenemos gustos muy exigentes, pensaba yo. Lo raro fue que nadie me parecía atractiva. De todas las mujeres que me enseñaban que mira esa que va pasando o ve esto en el periódico, que son modelos de 90, 60, 90, ninguna me parecía atractiva, todas me parecían X, ni bonitas ni feas. Entonces aquello yo lo noté como una cuestión de gustos. Pero ya gradualmente, como le empecé a analizar con más detenimiento, vi que incluso ya pornografía más fuerte, pues no me hacía nada. Entonces eso fue lo que me hizo notar que había algo raro, ¿no? Diferente en mí. Que pues lo normal es que uno se sienta excitado al ver ese tipo de imágenes o ese tipo de sonidos, y pues que yo no respondía, ¿no? Ahora, a partir de ahí, Jesús, ¿cómo es, pues cuando te enamoras, cuando alguien te gusta, cuando quieres compartir tu vida con alguien, cómo le planteas que la cama no estará incluida? Sí, pues qué bueno que toque ese punto porque es algo difícil para algunos de nosotros. Algunos tipos de asexuales nos consideramos arománticos. Yo soy uno de esos. Nosotros, o sea, asexual y aromántico. Sí, o sea, ese es un no, término bueno, que utilizamos. No me lo tomes a mal, pero entonces le mandaste un PowerPoint para conquistar a alguien, ¿o cómo? No, aromántico es alguien que está poco o de plano nada interesado en las relaciones románticas. O sea, no nos interesa mucho estar compartir nuestra vida con alguien, dar besitos, cartitas, o sea, todo eso lo consideramos cursilerías, ¿no? No nos atrae eso. Pero seguimos siendo seres humanos y como tales, pues tenemos ciertas necesidades, tal vez, ¿no? Como la compañía, tal vez. Pero difiere mucho este tipo de compañía que tal vez necesitamos nosotros a la que la mayoría de la gente, ¿no? O un asexual que sí sea romántico. Nosotros tal vez lo que llegamos a querer es la compañía, tal vez. Llegar del trabajo y pues tener a alguien con quien platicar, alguien con quien pasear, alguien con quien hablar. Pero en sí no tanto como compartir lo romántico, los besitos, el te quiero mucho. De hecho, para que uno diga te amo o te quiero, sería una vil patraña, ¿no? Para nosotros es difícil decir eso. Tenemos que hacer un esfuerzo extra y grande para poder enamorarnos siquiera. ¿No será, Jesús, que eres demasiado honesto? Mucha gente debe decir te quiero, te amo, y bueno, literalmente se lo ofendió en un guión de una película de la tarde ahí del Canal 4, pero déjale pregunto a Paulina sobre estos dos casos que nos han planteado y sobre el fenómeno de la asexualidad, Paulina. Pues fíjate que sí, son muy típicos. Ahorita que escuchaba a Karina diciendo, yo me di cuenta desde la infancia, pasa mucho como por ejemplo la preferencia a la orientación sexual, es algo que probablemente nace con el individuo y entonces de alguna manera, bueno, me imagino que a Karina le pasaba que de repente escuchaba, ¿no? Como le pasaba a Jesús, a los demás hablar de algo y del primer beso y de la primera relación sexual y ellos sentirse un poco fuera de lugar, ¿no? Porque la verdad es que sí vivimos en una sociedad muy sexualizada, digo, qué bueno que hablemos de sexo y de la importancia que tiene para los seres humanos, pero también no hay que perder de vista que hay gente que simplemente, pues como los deportes hay quien no le interesa, hay gente que el sexo o el romance tampoco le interesa. Y son muchos, es decir, ya lo decía Lalo y de veras que lo felicito por la cápsula para entrar en esta materia, son
son legítimas cualquier expresión, pero son muchos, son más comunes de lo que nos hubiéramos imaginado. Son más comunes de lo que nos imaginamos, no padecen ninguna enfermedad y son del 3 al 5% de la población. Y yo creo que en la medida en la que haya más visibilidad, más personas que se sienten un poco extrañas viviendo este papel podrán decir, bueno, en realidad no hay nada malo conmigo, soy parte de un grupo, pues, de seres humanos diversos. Todos los seres humanos tenemos nuestra propia diversidad, pero sí decir que esta es una manera de vivir la vida sin ningún yo conozco muchos asexuales que no tienen ningún problema, algunos se enamoran, otros no se enamoran, algunos tienen parejas que no son asexuales porque es más difícil conseguirlas y llegan a acuerdos con ellos o ellas sobre el número de relaciones sexuales que puedan tener. Muchos no les da asco el sexo, no es una aversión, pero simplemente, como nos los han dicho, no les interesa. Karina, ¿cómo se hace esa negociación? ¿Cuál negociación? ¿La de pareja, perdón? Sí, la de pareja, excluyendo, digamos, entre comillas, lo que sería una normalidad, que uno presupone que es una normalidad del número de relaciones a la semana o al mes con una pareja. Y perdón, Salvador, perdón, Cari, ¿Sí? el caso de Karina es interesante porque ella es asexual romántica, a diferencia de Jesús. Listo, Karina. Sí, bueno, primero voy a contar un poco sobre mí. Yo me he enamorado 2 veces. La primera vez fue aproximadamente a los 15, 16 años y fue un amor no correspondido. Después perdí el interés en tener más relaciones, o sea, en tener un noviazgo, por ejemplo. Entonces, obviamente, ya no busqué nada, no buscaba sexo porque no lo necesitaba, no buscaba amor porque tampoco lo necesitaba. Y realmente nunca he tenido una relación duradera. No he tenido una relación en la que yo desee negociar, ese tener o no tener sexo. Pero si conociera a una persona que me gusta, de la cual yo me pueda enamorar y que él sea sexual, yo encantada de tener sexo. Digo, no es como que mi hit en la vida, pero creo que es una especie de intercambio. Yo te doy sexo, tú me das compañía, tú me das todo lo que conlleva vivir en pareja, que me parece una experiencia hermosa. Yo sí soy romántica de corazoncitos, de poemitas, de todo, de amor de princesa y príncipe. Entonces es un poco diferente a los arománticos, ¿no? Que a mí me cuesta mucho, mucho, mucho entender. Pero a veces dicen, Karina, dicen algunos que lo que a uno le excita es el deseo de la otra persona, es decir, sentirse deseado. Y si tú no manifiestas deseo por el otro... Pues yo creo que no es deseo, es simplemente amor. No, bueno, yo sí tengo la idea de que el amor lo puede todo. Y para mí el amor es uno de los grandes centros del universo, de mi universo. Entonces yo por las personas a las que amo, o sea, si me enamoro, yo estoy dispuesta a tener sexo. Porque finalmente, como comentaba Paulina, yo no tengo aversión al sexo. O sea, simplemente no tengo la atracción, no siento el deseo de tenerlo. Pero si lo tengo que tener, yo lo tengo. No tengo ningún problema, no tengo ninguna enfermedad. Mi libido, pues quizás es un poquito más baja que la de otras personas, pero no le tengo aversión al sexo en lo absoluto. Y hablando de eso, de la libido, Jesús, independientemente de enamoramientos y de romanticismos, no hay días que literalmente te llega la urgencia. Bueno, los hombres tenemos más esa urgencia que las damas, ¿no? Eso es algo que se conoce. Pero en mi caso puedo tener ese deseo o esas, como dices, urgencia de que hablaba, pero no siento realmente unas ganas de corresponder a ese deseo. Es algo así como, bueno, yo creo que cualquier persona nota que hay una gran diferencia entre decir tengo sed y entre tengo ganas de tomar agua. Puedo tener sed, pero no las ganas de tomar el agua, ¿no? Tal vez estoy muy lleno, me da flojera ir y bajar al cuarto de la planta baja para tomar el agua, ¿no? Entonces, aunque tenga sed, en mi caso viene siendo algo parecido con el sexo, la libido. Puede que tenga ese urgencia, como dicen, pero no siento realmente ganas de corresponder a ella. Como hablábamos de que no es algo físico, algún impedimento, entonces pues el cuerpo funciona normalmente, ¿no? Claro, pero no voy a responder siempre a ese deseo que tenga. Incluso puede que yo vea alguna imagen, como decía, a veces los compañeros en el trabajo muestran pornografía o cosas así,
Yo en la Bueno, luego nos intimidad he dices dónde tratado- trabajas, Jesús, porque en donde yo he trabajado no la muestran. A veces la venden, pero no la muestran. Ajá. Yo le agradezco mucho, por supuesto, a Jesús, a Karina, que nos hayan compartido sus experiencias, a Dolina, que siempre nos haga los apuntes muy pertinentes para entender mejor esto. Son, pues, pocos minutos, pero me parece que fue una interesante charla sobre esta variable, esta forma de vivir también la sexualidad, Lalo. Pues muchísimas gracias, nos queda pendiente por ahí, yo creo que hacemos una segunda parte del autoerotismo, la masturbación entre personas asexuales, que es una práctica sexual que ellos sí aplican.